Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carla y esto es Un Charla con Carla. Por fin retomamos esta sección de mi canal que empecé hace años, en la que pues nos sentamos juntos. Yo os invito a que os cojáis pues algún snack o algún café, un té, lo que os apetezca tomaros, y nos sentemos a hablar un buen rato sobre cosas de la vida. En esta ocasión, este vídeo de verdad que llevo meses pensándolo, pero la verdad que ha pasado la vida, pasaron los vlogmas y ya dije, bueno, para enero. Yo soy una chica que mira las estadísticas y sé que hay mucha gente que se ha unido a mi canal a través del vídeo de mi primer coche, en el que fuimos a comprar el Carly Car, que era un vlog muy especial para mí, y creo que tiene toda la coherencia del mundo como mirar atrás y ahora que han pasado casi 2 años muy fuertes desde que me compré mi primer coche, poderos daros este feedback, este aprendizaje y sobre todo que tengáis palabras de personas que no son de vuestro entorno, porque cuando te quieres comprar tu primer coche pues como que estás súper ilusionado y no quieres escuchar lo que te dice tu familia. Al menos esa fue mi experiencia, en plan que hay muchas cosas que tú dejas de escuchar porque dices, bueno, esto ya lo sabes, no sé qué, no sé cuánto. Entonces está bien también que escuches una opinión de una persona totalmente ajena a ti. Yo tengo mucho que decir acerca de este tema, ahora veréis por qué. Así que nada, espero que este vídeo sea útil, sobre todo que os guste y que pasemos un buen rato juntos. Como decía, para mí este vídeo ha sido pensado totalmente durante meses, así que tengo claro que hay 6 puntos muy importantes que me gustaría haber sabido antes de comprar mi primer coche. Pero el primero y más esencial, LOLs, es la importancia de tener un buen seguro. ¿Por qué digo esto? Bueno, si me seguís ya un tiempo habréis visto que en los vlogmas os contaba que había tenido un accidente, pero es que no he tenido un accidente. Desde que tengo el coche he tenido 3 accidentes. No me voy a meter mucho en materia porque, bueno, han sido percances que ninguno ha sido mi culpa. Es cierto que yo he estado muchísimo tiempo expuesta a la carretera porque tanto trabajo fuera, visito muchísimos clientes, pero también es que hubo un año entero que estuve conduciendo como más de 2 horas al día porque iba al máster desde mi casa. Entonces esto es como la lotería, cuanto más compras pues más posibilidades tienes que te toque, ¿no? O sea, no me lo tomo para nada como algo negativo, quiero decir, dentro de lo que es, pues bueno, ha pasado y ya está, ¿no? Pero evidentemente de estas experiencias he aprendido que merece la pena invertir en un buen seguro que te defienda ante cosas que pasen, que no te deje tirado, que te cubra, pues etcétera, ¿no? Entonces ojalá que no os pase nunca, pero puedo decir que es una experiencia interesante, cuanto menos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo Mafre, pero bueno, siempre podéis comparar, pero por favor no cojáis el de menos precio. Sobre todo, para mí lo más importante, cuando tuve el primer accidente y me hubiera encantado, yo no tenía coche de sustitución y tuve el coche en el taller 3 meses casi porque, bueno, fue verano y ya sabéis que en verano pues todo está como muy saturado en este tema y yo necesitaba el coche para trabajar y, por ejemplo, en ese momento, como no sabía pues nada de esto que os estoy diciendo, pues no tuve coche de sustitución y pues te quedas muy tirado. Así que para mí eso es una de las cosas más importantes que tiene que tener el seguro, aparte de que os cubra, etcétera, etcétera. Y otra cosa respecto a esto también, si puede ser a todo riesgo. Yo no lo cogí porque cuando compré el coche pues aún era joven, sigo siendo joven, quiero decir, menos de 26, entonces ya sabéis que esto se eleva mucho, pero ojalá lo hubiera sabido. Y es que cuando tú tienes un accidente que no es tu culpa, pues tú llevas el coche al taller, pero no se ponen a repararlo hasta que la otra parte accede y dice, sí, efectivamente ha sido mi culpa, ¿no? Entonces tiene que ir un perito, no sé qué, no sé cuánto, y este proceso puede pasar pues 2 semanas o más, que el coche está en el taller sin que nadie lo toque. Entonces, si tú tienes un seguro a todo riesgo, da igual porque tú llevas el coche y desde el minuto 1 te lo arreglan y luego ya los seguros entre ellos pues entienden, ¿no? Entonces, esta parte del contrato también me parece muy interesante que la miréis y nada, esto es simplemente un friendly advice que os dejo. Por otro lado, y esto me lleva al punto 2, es por favor, mira la seguridad del coche. Parece demasiado obvio o quizás algo que ni siquiera te planteas, pero para mí es súper importante, habiendo vivido mi experiencia, saber que el coche tiene como un buen chasis y sobre todo que tiene buena amortiguación en caso de algún golpe. Entonces, os animo mucho a que si vais a comprar un coche, que os aseguréis de que sea resistente, porque ya sabéis que como ciertos tipos de chapa y materiales, etcétera, tampoco soy una experta, pero hay coches más resistentes que otros, evidentemente. Así que si vais a comprar un coche, sea de primera mano o de segunda mano, que no pasa nada, mi coche es un Clio de segunda mano, ya lo sabéis, saber que es resistente. Así que yo os puedo decir
bajo mi experiencia, que por ejemplo el Clio es una máquina. O sea, a lo mejor no es el coche más top del mercado, evidentemente, pero en cuanto a golpes, es increíble lo que resiste. Sobre todo también, no os lo digo porque a la hora de tener golpes el coche no se estropee y que eso es lo de menos, sino que vosotros también estéis protegidos por el coche y que todo el golpe, en algún caso de incidencia o si pasa cualquier cosa, el coche absorba el impacto y no vuestro cuerpo, porque al final os puedo decir que se quedan secuelas. Entonces, pues eso, ¿no? Y cambiando de tema, ya dejamos de lado los percances, que tampoco quiero que este vídeo sea súper negativo, simplemente pues eso, daros mi friendly advice, como os decía, es ¿qué vas a hacer con el coche? Yo me saqué el carnet con 18 años y no tuve coche hace como 3 años después, 3 años y medio después. De hecho, tuve que ir a la autoescuela a dar clases para repasar porque ni me acordaba de cómo era conducir. Pero gracias a mi madre, sobre todo, que me dio este consejo y me decía, ¿tú qué vas a hacer con el coche? O sea, es un gasto. ¿Para qué quieres el coche? Ahora mismo tú vas a la universidad andando, a donde necesitas andando, y si no, coges transporte público o yo te llevo a algún sitio que no puedas ir. Entonces, ahora, por ejemplo, yo tengo el coche, ya no tengo que ir al máster y yo cojo el coche un par de veces por semana para ver a clientes y aún así me parece poco. Quiero deciros que hay momentos en la vida que a lo mejor nos apetece muchísimo tener un coche y no consideramos, porque estamos cegados por la ilusión de conducir, que en realidad no nos hace falta y que podríamos ahorrarnos ese dinerito. Entonces, esto ya no es friendly advice, es consejito de madre. Simplemente deciros que pensad qué vais a hacer con el coche si lo tuvierais a largo plazo. A lo mejor ahora te viene súper bien por motivos personales, pero en un año no sabes dónde vas a estar. Entonces, bueno, siempre puedes vender el coche, pero es algo que se devalúa. Y eso me lleva a otro punto, y es, ¿has considerado la opción de renting o leasing? Yo, la verdad que nunca había considerado esta opción, pero sobre todo cuando empecé con mi novio Pablo me llamaba mucho la atención que él tenía un coche de renting y además es que es algo muy interesante porque si tenéis familiares o vosotros mismos sois autónomos o tenéis una SL, hay un montón de ventajas fiscales y además es que os ahorraréis muchísimos costes porque, por ejemplo, las revisiones, el cambio de los neumáticos, bueno, hay un montón de cosas que te cubre el mismo concesionario si coges el coche en renting o leasing y sobre todo cuando tú ya no utilices el coche pues te pones un contrato de 2-3 años y luego ya decides si compras el coche, si se lo devuelves al concesionario, pero es como que solo pagas por el tiempo que has estado usando el coche, no te quedas luego con el coche en el garaje y dices, si no lo uso. Entonces me parece algo inteligente que podríais considerar. Y mi siguiente tip es que si te decides a comprar un coche, mires a ver si lo vas a financiar o no. Yo cuando empecé a mirar mi coche, que no tenía ni idea, siempre veía que era más barato si comprabas el coche financiado que si comprabas el coche al contado, es decir, si lo pagabas inmediatamente. ¿Por qué? Porque, claro, a los concesionarios les sale mucho más rentable que tú cojas una financiación con ellos y vayas pagando el coche pues en cuotas, ¿no? En plan, mensualmente pues tú das un dinero, como un préstamo de una casa. Pero claro, es que tú pagas la diferencia y mucho más en los intereses. Y además es que normalmente pues hay muchos intereses, es decir, son muy altos cuando compras el coche al concesionario. Entonces, yo te recomiendo lo que fue mi caso, que si algún familiar te puede dejar un poquito de dinero y tú se lo vas devolviendo cuando puedas, que si tienes que coger un préstamo sí o sí, pues si puedes coger el préstamo con algún banco que tenga menos intereses que comprarlo directamente desde el concesionario financiado. Yo creo que es más inteligente, así que yo te lanzo esto para que tú lo consideres. Y volviendo a mi mother advice, para mí el punto 6 es lo más importante y es algo que, lo siento, no te va a gustar escuchar, pero es lo que todo el mundo dice. Literalmente el coche es lo más barato. Lo más caro es mantenerlo y además que me lo digan a mí, que si echáis las cuentas, yo compré el coche cuando la gasolina era muy barata y empezó a subir. Y el coche me está costando una locura, no solo por moverlo evidentemente, sino también un montón de cosas que conllevan el coche. No os digo, revisiones anuales, el cambio de ruedas, que por cierto, cuando vayáis a comprar un coche de segunda mano, preguntad ¿cuándo hay que cambiar las ruedas? Porque, claro, yo compré el coche y ahora tengo que cambiar las ruedas enseguida. Por ejemplo, tengo amigas que han comprado un coche de segunda mano y estaban las ruedas nuevas. Eso es algo importante. Luego, por ejemplo, esta mañana he llevado el coche a limpiar porque tenía la tapicería locura, en fin. Que son como muchas mini cosas que al final van sumando. Por supuesto, como decía, el seguro, que vale caro, pero bueno, merece la pena. Tú el coche lo pagas, pero nunca dejas de pagar su mantenimiento. Así que si vas a comprarte un coche, ojito, por favor, ten un colchón para esto. O sea, no vas a tener que estar pagando todos los meses todas las cosas, pero cuando empiezan a salir, os digo que es an issue. Y por mi parte, estos son todos los tips y consejos que tengo que daros. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Sé que no es un vídeo divertido,
pero espero que sea útil porque para mí ojalá lo hubiera escuchado antes. Eso nada, que nos vemos el próximo domingo y que sí que es verdad que estoy empezando a subir shorts en YouTube casi todos los días, así que nos vemos el domingo con un vídeo largo, pero si te suscribes al canal pues tendrás contenido extra casi diariamente. Os mando un beso, un abrazo de luz y si os compráis vuestro primer coche, por favor, hacedme llegar una foto, que en realidad es algo maravilloso, te da muchísima libertad, pero bueno, tenía que contaros la cara B de comprarse un coche porque el adulting es complicado, amigos. Os dejo aquí un besito y nos vemos.